Bienvenidos a TV Legislativa. Hemos invitado a la legisladora del Partido Liberal Progresista, Katia Cambronero, con quien vamos a conversar de algunas de las iniciativas que tiene la legisladora en la corriente parlamentaria y las acciones y proyectos que ha estado promoviendo. Uno de ellos, diputada, tiene que ver con una investigación que se realiza en la Comisión de Ambiente sobre el tema del manejo de los residuos sólidos. Usted ha sido vehemente y ha llamado la atención de esta problemática que se está dando principalmente en el Cantón Central de San José, en el relleno sanitario de La Uruca, pero que también tiene repercusión en el Cantón de Acerrí con el relleno sanitario del Guaso, y la emergencia que se está dando y la falta de acción que desde el gobierno de la República se está llevando a cabo. ¿Cómo va ese tema? ¿Qué se están haciendo y qué soluciones se le podrían dar a la ciudadanía de la Asamblea Legislativa? Muchísimas gracias por el espacio y por estar acá. Este sin duda es un tema importantísimo. Yo he sido clara que tenemos una crisis en el manejo de los residuos sólidos en Costa Rica. La situación, un poco para que los costarricenses conozcan el contexto, es que estamos a las puertas del cierre del botadero de La Carpio. Y entonces la basura, en su mayoría del gran área metropolitana, y basura que viene de fuera del gran área metropolitana, se está disponiendo en el botadero Acerrí, o conocido como el Guaso. Y la problemática que esto está trayendo a todos los habitantes de la zona de Desamparados y Acerrí es realmente penoso que nosotros estemos como país tratando este tema de la forma como lo estamos haciendo. Hemos tenido la posibilidad de traer a la Comisión de Ambiente, que es donde estamos haciendo esta investigación, de traer a las comunidades, de traer al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ambiente, a CETENA, a los gobiernos locales y a diferentes actores vinculados al mismo sector privado vinculado con el tema de manejo de residuos sólidos. Y lo que hemos podido ver es que existe una gran desarticulación en este momento, una falta de rectoría contundente en el tema de manejo de los residuos sólidos, y además falta de planificación y de visión de largo plazo, no solamente de dónde vamos a disponer los residuos y de identificar las zonas a nivel nacional donde deberíamos de manejar esos residuos sólidos, sino de los modelos de negocio que deberíamos de estar desarrollando a partir del manejo de los residuos sólidos, porque no podemos decir que todo sea a través de rellenos sanitarios, ¿verdad? Hay otras alternativas o modelos que se podrían estar facilitando, pero que la legislación nacional no está facilitando, pero que además la institucionalidad pública no está promoviendo. Aquí lo que vemos es una gran desarticulación entre el Ministerio de Salud, entre la CETENA, el MINAE, para tomar decisiones más contundentes a favor de mejorar el manejo de los residuos. Apenas estamos reciclando cerca de un 5% de toda la basura. No estamos haciendo nada o casi nada, salvo algunos municipios en particulares, en el tema del manejo de los residuos orgánicos, que representan por lo menos para las casas de habitación más del 40% de la basura que se dispone, y eso con todas las consecuencias que significa. Nosotros tenemos una gran preocupación, seguimos sin ver qué es lo que está haciendo el Ejecutivo. Ellos hablan de presentar una política pública en el tema de manejo de residuos en abril, pero lo cierto es que la Carpio se tiene que cerrar en 3 meses. El botadero de Acerrí comenzó y fue autorizado para una disposición de 600 toneladas diarias de basura. En este momento está recibiendo más de 2.000 toneladas diarias de basura. Y aunque ustedes no lo crean, costarricenses, nosotros recibimos en esa zona de Desamparados y Acerrí basura que viene del Pacífico Sur de Costa Rica, basura que viene de lugares fuera de la GAN, y es un sinsentido enorme lo que estamos haciendo. Entonces vemos que tenemos que hacer modificaciones en nuestra legislación, pero además vamos a tener que hacer un llamado más contundente al Ejecutivo para que se meta a resolver este tema. Tuvimos la oportunidad este lunes de tener al ministro de Ambiente y al vicepresidente de la República, el señor Brunner, y vinieron con un planteamiento que es un planteamiento muy razonable,
pero que es un planteamiento de largo plazo, ¿verdad? Porque ellos hablan de hacer esa transferencia, esa selección por parte de los residuos por parte de los gobiernos locales, mejorar la metodología o el manejo en el tema de residuos orgánicos para disminuir la cantidad de producto que habría que disponer, pero eso es de largo plazo, no va a ser de corto plazo. ¿Hay algo en la legislación nacional que se pueda desde acá ayudar precisamente para esa idea del gobierno? Sí, ahí tenemos que trabajar un poco modificando la ley de residuos y vamos a tener que entender, sobre todo en temas particulares como los residuos, como los rellenos sanitarios, que eso no puede ser competencia de los gobiernos locales. Nadie quiere la basura. El otro gran tema en Costa Rica es que nadie quiere la basura cerca, y tienen razón, ¿verdad? Los habitantes de las comunidades cuando vienen y dicen es que nosotros no queremos ese relleno acá, tienen toda la razón, porque se ha manejado muy mal el tema de los rellenos sanitarios. Entonces nadie quiere un desastre cerca de su comunidad. Nosotros vamos a tener que legislar en términos de quién debería de desarrollar toda esta planificación, y las autorizaciones deberían de ser, desde mi perspectiva, a nivel nacional, para determinar zonas donde se dispongan la basura en el caso de los rellenos sanitarios. Tenemos que legislar en términos de poder modificar esquemas tarifarios que hagan y que incentiven a aquellas personas o empresas que hacen un buen manejo de los residuos sólidos, hacen clasificación, hacen transferencia, hacen revalorización, para que eso se promueva todavía más. Creo que es un tema que todavía estamos analizando. El informe va a ser muy importante, el informe de esta investigación va a ser muy importante para poder establecer líneas desde la perspectiva legislativa, pero también desde el marco del control político, en términos de exigencias al Poder Ejecutivo de la urgencia inmediata de resolver acciones específicas que tienen las comunidades, pero además que tiene el país en materia de residuos sólidos. Otro de los temas, diputada, que usted ha estado planteando en la corriente legislativa es el tema de la electromovilidad, y para eso ha estado realizando diferentes foros y reuniones con diferentes sectores para involucrar al sector público, al sector privado, al sector empresarial, a buscar una solución efectiva de apertura a todas estas nuevas formas de movilidad sin tener que recurrir a los fósiles para poder implementar la movilidad. ¿Qué tanto avance se ha tenido con eso y qué le falta al país para poder ser 100% amigable y poder cumplir con los objetivos de carbono neutralidad? Sí, el tema de descarbonización, yo siempre lo digo, no es solo es un tema de sostenibilidad ambiental, sino es un tema de desarrollo económico para el país. En la medida que nosotros transicionemos nuestra matriz energética total a una matriz mayoritariamente eléctrica, eso va a impactar directamente, sobre todo en la seguridad energética que tenga el país, en la economía, porque estaríamos creando modelos de negocios basados en ese desarrollo y en esa transición energética, pero además las divisas se quedan en Costa Rica, la producción puede ser local. Desde esa perspectiva, a Costa Rica le urge hacer la transición de los autobuses de combustibles fósiles o del transporte público en general, a la electromovilidad. El país ha tenido avances importantes en materia de electromovilidad particular. De hecho, estamos liderando indicadores a nivel latinoamericanos, ¿verdad? El crecimiento que ha tenido la electromovilidad particular en Costa Rica va por encima de los promedios latinoamericanos, pero no hemos hecho casi nada en materia de esa transición del transporte público. Y justamente ayer teníamos un diálogo con actores del sector privado, de los organismos internacionales de desarrollo que han contribuido para esa transición, de los sectores del sistema eléctrico nacional y de la ciudadanía en general, y encontrábamos problemas en términos de, una gobernanza clara, ¿verdad? Porque esto está compartido entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el MINAE. El MINAE con su sombrero de ambiental en términos de lograr los objetivos de descarbonización,
pero el MOP con su sombrero de regulador del transporte público. Entonces, esa gobernanza, esa falta de gobernanza ha generado una inseguridad jurídica para el sector privado que tiene las concesiones de transporte público. Y por eso no se ha podido mover la aguja en ese sentido. Hemos hecho planes pilotos, documentos técnicos, o sea, Costa Rica tiene todo un diagnóstico muy positivo, pero lo cierto es que sí necesitamos hacer modificaciones en la legislación, pero también el Ejecutivo tiene que buscar un modelo de gobernanza para transicionar. Precisamente, diputada, y para cerrar con eso la entrevista, pero se ha hablado mucho de la accesibilidad en los servicios de transporte público y vemos que todavía los buses a este momento se siguen dando concesiones sin que tengan las rampas adecuadas para el acceso a personas con discapacidad y todavía muchas de las rutas del sistema público siguen no permitiendo el pago electrónico. Entonces, y esos son temas que se vienen hablando de hace muchísimos años. ¿Cómo poder ordenar para que desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se integre el tema de la electromovilidad como un requisito para la ampliación de las concesiones? Si esos otros dos temas se han ido postergando con los años, este tema, que debería ser también un tema importante, le faltará muchos años para que definitivamente se establezca que haya una electromovilidad. A mí me parece que aquí la gran discusión es cómo nosotros le damos seguridad jurídica a la inversión privada, porque el transformar la flotilla de autobuses a eléctricos, eso va a dar confort y calidad de vida al usuario, que es lo que andamos buscando. O sea, en realidad con esto lo que andamos buscando, por supuesto que es un tema de protección del ambiente, pero lo más importante aquí es el usuario. Si nosotros mejoramos, digamos, la calidad del servicio para el usuario, de alguna forma ya estamos impactando y poniendo en el centro de la discusión del tema de descarbonización el transporte público. Si nosotros logramos descarbonizar el transporte público, que no es el peso más importante, y hacerlo más atractivo para los usuarios, la gente se va a mover al transporte público, esa es la lógica. Pero aquí tenemos que hablar de temas importantes como esquemas de financiamiento que no han sido planteados, los plazos de las concesiones, los sistemas tarifarios, que tampoco, ¿verdad?, está todavía incierto, los tipos de autobuses que deberíamos de tener por ruta, tampoco, la planificación de las rutas también es un tema importante, que eso no ha sido como los temas de discusión y tienen que ser los temas de discusión. Justamente ayer en este diálogo, esas eran unas de las conclusiones que hacíamos, y que esperamos que en el corto plazo podamos retomar eso y hacer las transformaciones legislativas que se requieran. Le agradecemos a la diputada Katia Cambronero, con quien vamos a seguir analizando estos temas, dado el impacto que tiene no solamente en el tema económico, sino también en el tema de salud y de movilidad de los habitantes. Siga con muchísimo más información.